Mi nombre es Julio Mercado Ávila, del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico. Soy documentalista y bibliotecario, y desde esa perspectiva les voy a presentar hoy los proyectos de digitalización de prensa histórica que se han realizado durante los últimos 10 años. ¿Vale? Antes de empezar la presentación, quisiera así agradecer a todos los que han hecho posible esta oportunidad, ¿verdad?, de compartir experiencias, ideas y conocimientos, a Clariaes, específicamente a Aritz, a Rocío, que lograron que se aprobara su propuesta, y a la Fundación Los Duques de Soria, por hacerlo posible. Así pues, se titula De la prensa histórica digital a la filología digital, fuentes para el estudio de la lengua española en Puerto Rico. Obviamente estos proyectos de digitalización sirven a otras posibilidades de estudio mucho más amplias, ¿verdad? Prácticamente cualquier área temática que se plantee como fuente en la prensa histórica. Pero nos circunscribimos específicamente al asunto de la lengua española en Puerto Rico por la particularidad del caso, ¿no?, que vamos a ver más adelante. La presentación la he dividido en 5 partes breves, unas que les voy a dar un poco más de énfasis y otras que vamos a pasar bien por encima, que son más bien de contextualizar y de establecer unas características o consideraciones generales que siempre se toman en cuenta en los proyectos, en la gerencia de los proyectos de digitalización. Las partes son, la prensa histórica digital en general, en qué consiste, unas consideraciones bien básicas, bien generales, que conocemos, pero que siempre son fundamentales a la hora de considerar los proyectos de digitalización de prensa histórica. Luego entraremos en lo que es prensa histórica digital, específicamente para el estudio filológico, ¿verdad?, el enfoque que se elija. Luego entonces sí, con un poco más de detalle, les presentaré los diferentes aspectos de los proyectos de digitalización que hemos desarrollado como gerentes de proyectos. Es decir, desde la identificación de posibles colaboradores, porque es necesario, eso lo vamos a ver, la colaboración interinstitucional es fundamental en el caso nuestro, pues estamos en unas limitaciones de recursos, tanto económicos como de personal. Por tanto, es fundamental para nosotros siempre identificar los colaboradores más idóneos para cada proyecto, ¿verdad? Luego entonces está la negociación de los acuerdos y la preparación, ¿verdad?, de los materiales a digitalizarse. Luego, a recibirse esas copias digitales, pues se trabaja también, si no está contemplado dentro del acuerdo de colaboración, la publicación, como lo vamos a ver. Luego, también un capítulo muy pequeño, porque no soy filólogo, ni voy a entrar mucho en el asunto de la lengua española en Puerto Rico, que tiene sus particularidades, ¿verdad?, y sus polémicas. Solamente vamos a presentar unos datos generales de la situación del español en Puerto Rico. Y finalmente, sí me gustaría presentarles una demostración básica, aparentemente va a ser posible en directo, ¿verdad?, de las fuentes. Empezamos con lo que es la prensa histórica digital. Con eso, como les dije, vamos a ir bastante rápido. La prensa digital, a través de las hemerotecas digitales, como la que administramos, la Biblioteca Digital Puertorriqueña, ofrecen una variedad de beneficios y utilidades que transforman la forma en que conocemos, conservamos e investigamos el pasado. En primer lugar está la preservación del patrimonio documental. Para nosotros es fundamental, como génesis de todos los proyectos de digitalización, proteger lo que es el patrimonio, ¿verdad?, y la fuente original, el documento original. El documento original, en caso de prensa histórica, es el papel, ¿verdad?, el formato original, y tenemos la suerte, allá en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, que tenemos toda la colección completa en papel. Sí, claro, con el desgaste natural del papel se va deteriorando. También hemos tenido la suerte, y lo vamos a ver con un poco más de detalle adelante, un centro de microfilmación. Y siempre, se fue la costumbre, siempre que se recibían los periódicos a través de los años, se microfilmaba. Por tanto, a la hora de buscar entonces alianzas para la digitalización, teníamos la ventaja de tener las dos cosas, el soporte original y la primera, vamos a decir, la primera generación, que es la transferencia al microfilm. Y de ahí teníamos la oportunidad. Vamos a ver entonces cuáles consideraciones más adelante se tienen para decidir
qué formato entonces utilizamos para digitalizar, si el papel o la micropelícula, ¿verdad? En el caso de nosotros, vamos a ver, lo vamos a entrar más en detalle adelante, usamos la micropelícula por razones prácticas, ¿verdad? Se sacrifica un poco la imagen, pero eso se trata de compensar, como vamos a ver. Los periódicos, como sabemos, en papel pues se desgastan y uno de los beneficios es que ese patrimonio se conserva, pues no se hace necesario ya el examen del documento en el soporte original en el papel, que ya de por sí, pues el paso del tiempo lo ha desgastado, lo ha dañado, y pretendemos entonces que no se siga prestando o usando directamente. Luego el acceso universal y democrático a la información, ¿verdad? También ese es otro de los beneficios, al digitalizarse, pues el acceso ya está libre, que es otra consideración que siempre tenemos en nuestros proyectos de digitalización, que tiene que ser publicado en acceso abierto y gratuito, ¿verdad? Totalmente libre, de manera que al completarse el proyecto de digitalización, pues cualquier persona, ¿verdad? En eso es que estriba la democratización, estudiosos, investigadores, estudiantes y público en general, con cualquier interés particular, pues pueden acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar del planeta que lo prefieran. Luego facilita la investigación y el análisis, ¿verdad? Porque la mayoría de las herramientas digitales, como hemos visto, cuentan con algún tipo de OCR, ¿verdad? Como hemos hablado mucho del OCR, no vamos a entrar más en eso, todos sabemos lo que es y que hay diferentes tipos, ¿verdad? Hay unos mejores, otros peores, hay diferentes tipos de OCR, de lectores de caracteres. Lo que permite realizar búsquedas de texto completo con palabras clave, frases, etcétera, como sabemos. Y es más fácil comparar diferentes publicaciones y artículos sobre un mismo evento o tema, lo que enriquece el análisis y permite una comprensión más profunda de la historia. La accesibilidad a grandes volúmenes de datos permite también abordar preguntas de investigación que antes no eran viables. Resolver. Luego, la divulgación del conocimiento y la cultura, esa es la otra parte importante. Aparte de conservar el patrimonio documental, pues nos interesa divulgar, que ese contenido no solamente se salvaguarde, sino que se comparta, que sea accesible y que se publique. Esa otra consideración que vamos a ver en la negociación es sumamente importante, el aspecto de la publicación. También porque el repositorio que tenemos, que administramos, tiene una capacidad muy limitada, por eso tenemos que ser bien selectivos con lo que publicamos o lo que delegamos para que otro publique y podamos integrar mediante enlaces. Puede servir también como fuente para la creación de contenidos para documentos, libros, artículos, exposiciones virtuales y otros productos culturales y educativos. Al obtener acceso de diversas perspectivas históricas, ayuda a desarrollar la capacidad de analizar y contrastar la información, así fomentar también el pensamiento crítico. Y finalmente la eficiencia y la optimización, ¿verdad? Reduce la necesidad de vastos espacios de almacenamiento para los periódicos impresos. Ahora mismo cuando se completan los proyectos de digitalización, todos esos fondos en su soporte original, en papel, pues se pueden transportar, se pueden llevar a quizás archivos inactivos y desocupar espacios en salas de la biblioteca que sirvan a otros recursos que no están digitalizados. Y disminuye el uso de papel y todos los recursos asociados a la impresión y distribución de los contenidos. En resumen, la prensa histórica digitalizada no solo salvaguarda un valioso patrimonio cultural, sino que también lo revitaliza en ese sentido al hacer accesibles y fácilmente investigables esos contenidos. Ahora, la prensa histórica digital, específicamente para el estudio de la filología. Yo sin ser filólogo, pues lo que hice fue buscar un poco los tipos de estudios filológicos que son bien servidos por las nuevas herramientas y modelos de las humanidades digitales. La prensa histórica digital es invaluable para el estudio de la lengua y la literatura, ya que permite acceder a un vasto corpus textual de diferentes épocas. Este corpus, ¿verdad? El corpus crudo no es un corpus especializado ni trabajado, ahí me refiero al volumen que se logra hacer. Luego vamos a ver ya a dónde alcanzamos con los proyectos de digitalización, a cómo está ese volumen actualmente, ¿verdad? Pues facilita a diferentes épocas, lo que facilita el análisis de la evaluación lingüística, los géneros literarios, los movimientos culturales
y la recepción de las obras. Ha revolucionado el estudio de la lengua y la literatura al ofrecer acceso sin precedentes a estos vastos corpus. Esta transición de los archivos físicos a bases de datos digitales con capacidad de búsqueda ha impactado profundamente la forma en que los investigadores exploran la evolución lingüística y las tendencias literarias. Vamos a ir rapidito sobre todo eso. La prensa digital también se ha abierto oportunidades de investigación para academias para los académicos e investigadores de todo el mundo, fomentando la colaboración interdisciplinaria y el intercambio de conocimientos. También colaboraciones investigativas a distancia de diferentes disciplinas. El análisis de texto a gran escala es una de las modalidades. Estudios diacrónicos, es decir, de la evolución de la lengua en el tiempo, y la identificación de material previamente pasado por alto. Eso también sucedía mucho cuando este material no estaba digitalizado. Al hacer la búsqueda, pues fácilmente los investigadores podían omitir o pasar por alto algún aspecto, algún documento de interés. La prensa digital permite nuevas formas de análisis lingüístico y literario, aprovechando herramientas y métodos computacionales, como la lingüística de corpus y la estilística computacional, ¿verdad? Para aquellos filólogos, si tenemos filólogos acá, el análisis del discurso y el contexto literario y recepción de las obras literarias. El análisis de cambios diacrónicos en el léxico, tanto neologismos como arcaísmos, ¿verdad? Voces que se incorporan a la lengua y otras que caen en desuso. Las frecuencias de palabras, patrones, para establecer patrones para diferentes propósitos. Los préstamos lingüísticos, ¿verdad?, que se toman entre las lenguas. La evolución de la sintaxis y la gramática, las estructuras oracionales, usos verbales, concordancias y regímenes. El estudio de variación lingüística y sociolingüística, en ese aspecto de la filología está la variación dialectal, el lenguaje periodístico y su género, específicamente, ¿verdad?, de periódicos a periódicos también se puede establecer de manera comparativa. La representación de grupos sociales, cómo se representan en la narrativa periodística, la ideología y el lenguaje también, cómo se refleja en el estilo periodístico, en la redacción de la prensa. El análisis del discurso y la pragmática, con sus funciones comunicativas, marcadores del discurso, citas y estilos directos e indirectos. Ejemplos concretos de posibles estudios filológicos que se nos ocurren, puede ser la investigación sobre la construcción de la identidad nacional. Eso también es muy pertinente en el caso de Puerto Rico, pues la manera en que ha prevalecido la lengua española en Puerto Rico está bien relacionada a la construcción de esa identidad nacional, ¿verdad?, que ha resistido todos los intentos por ser reemplazada. Un estudio comparativo del lenguaje publicitario, cómo ha cambiado el discurso publicitario, ¿verdad?, la persuasión reflejada en la redacción periodística a través del tiempo o de un periódico a otro. El rastreo de la influencia de movimientos políticos o sociales como el feminismo o el ecologismo, ¿verdad?, también han tenido impacto cuando se ve históricamente la evolución del estilo periodístico, cómo se puede identificar cuándo surgen, por cuánto tiempo surgen y sus características. En conclusión, la prensa histórica digital ha democratizado el acceso a textos históricos, impulsando nuevos enfoques analíticos y ha abierto vías para explorar las intrincadas relaciones entre la lengua, la literatura y la sociedad en que se desarrolla a lo largo del tiempo. Si bien persisten los desafíos, también los avances tecnológicos continuos y los enfoques metodológicos que van también desarrollándose con esos avances tecnológicos y continúan liberando el inmenso potencial de investigación de estas herramientas digitales. Ahora sí, vamos a entrar un poquito entonces en lo que es contarles nuestra experiencia, lo que han sido los proyectos de digitalización que hemos desarrollado básicamente en los últimos 10 años, desde que empezamos hasta el presente. De esos 10 años, yo por lo menos he trabajado la segunda parte. Los últimos 5 años, yo entré en el 2020 a encargarme me sacaron del salón de clases
y me encomendaron encargarme de los proyectos de digitalización de prensa histórica y de la biblioteca digital puertorriqueña. ¿Okay? Eso fue un cambio bastante drástico, no fue con mucha transición, y me dejaron proyectos inconclusos. Entonces procedí a concluir esos proyectos y generar otros, que vamos a ver ahora. La digitalización de prensa histórica en Puerto Rico ha sido una iniciativa estratégica que potencia definitivamente las humanidades digitales. Al proporcionar un acceso sin precedentes a un corpus documental, abre nuevas fronteras para el estudio profundo y multifacético de la lengua y literatura española en la isla, permitiendo a los investigadores explorar preguntas complejas y generar nuevos conocimientos sobre la historia cultural y lingüística de Puerto Rico. En total, entre todos los proyectos se han digitalizado más de 100 títulos de periódicos y revistas, que cubren desde 1830 hasta 1990, lo que consideramos que ya es un margen significativo para desarrollar una gran variedad de estudios, longitudinales, diacrónicos, etc. Sobrepasan ya las 2 millones de páginas. ¿Okay? Inicialmente, el primero comenzó en el 2015, yo no estaba todavía en el proyecto, pero tenía un precedente, que ya comenté un poquito antes, que teníamos un centro de microfilmación. Ese centro de microfilmación existía desde los años 70, y entonces se estableció la práctica de prácticamente por el flujo normal de trabajo, microfilmar cada periódico que se recibía, ¿verdad? Ya sea por suscripción o donación, todo se microfilmaba y se guardaba. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Al tener esa primera generación en este soporte de microfilmación, permite y abre las opciones y posibilidades de digitalización. Claro, presenta dificultades porque ese mismo proceso puede complicar las cosas. Durante mucho tiempo, ese centro de microfilmación pues cambia el personal que va no necesariamente sigue los patrones y las mismas técnicas y flujos de trabajo que el anterior para microfilmar. Entonces, pues hay un poco de irregularidad en la forma en que se microfilman los periódicos, lo cual también dificulta, y hay que corregir eso a la hora de enviar el material, de preparar el material al agente digitalizador. Pues hay que uniformar un poco en la medida de lo posible, o si no, hacer algún tipo de gestión para que el agente digitalizador pues pueda entender y pueda entonces hacer un trabajo de digitalización más homogéneo. En los 1980 ya eso había rendido frutos, pues se microfilmó en grande. Ya no era el centro de microfilmación de nosotros, sino que en 1980 ya la National Endowment for the Humanities otorgó un grant, ¿verdad? Una subvención para lo que se llamó el US Newspaper Program. Ya la Universidad de Puerto Rico se colocó dentro de esa ola y microfilmó 1.5 millones de páginas, y se catalogaron 650 títulos de periódicos publicados en Puerto Rico desde el siglo XIX hasta la década de los 80. Eso ya se tenía en microfilmación, y eso va a ser fundamental ahora que después a partir del 2015 que entramos ya en otra migración, a la digitalización. El primer proyecto ya concretado de digitalización, saltando de los 80 hasta el 2015, fue auspiciado también por el National Endowment for the Humanities, en este caso ya para pasar de la microfilmación a la digitalización, y fue en conjunto con la Universidad de Florida. Se llamó el Florida and Puerto Rico Digital Newspaper Project y duró desde el 2015 hasta el 2020, esos 5 años. Se dividió en 3 fases. La primera fase, ellos determinaron, y ya era casi una selección lógica, comenzar por la publicación de la Gaceta, tanto en orden cronológico como de relevancia. Esta publicación, la Gaceta, era el órgano oficial del gobierno español en Puerto Rico, ¿okay? Por muchos años. Realmente se publica desde 1802, pero los fondos que teníamos y tenemos son desde 1836. Hay unos 34 años que no tenemos, y tampoco hemos identificado quién los pueda tener. Eso se completó en el 2015. Ese primer proyecto sirvió un poco como piloto proyecto
para ver entonces la posibilidad de seguir a las próximas fases. Fue exitoso, con lo cual Florida y Puerto Rico siguieron en ese programa a la segunda fase. La segunda fase se desarrolla del 2016 al 2017. Ahí se seleccionan los títulos de la correspondencia, que también fue presentado como ejemplo en algunas de las presentaciones anteriores, y la democracia, los periódicos también históricos y trascendentales en términos de la transición de siglo y transición de Estado total de la soberanía española a la soberanía norteamericana. Se completó en el 2017, luego en la última fase, del 2019 al 2020, yo entré justamente en el 2020, cuando esa fase estaba a mitad. O sea, me dejaron un proyecto a mitad, según se estaba haciendo, tenía que seguir los parámetros de ese proyecto, ahí no tenía control de negociación o de acuerdo o de planificación, sencillamente correr lo que quedaba de ese proyecto, que era, básicamente estaba como a la mitad. Ahí estábamos trabajando con la publicación del boletín mercantil. Obviamente por el título, pues sabemos, tiene una importancia también para la historia, digamos, del aspecto económico de esa época, de la transición también del final del siglo XIX a principios del XX. Esto tiene la particularidad, al ser subvencionado por la National Endowment for the Humanities, era un flujo de trabajo bastante, si bien riguroso, bastante intrincado, complicado y poco eficiente en el sentido que se tardaba mucho, ¿verdad? Hay mucha burocracia, estaba metida tanto la National Endowment for the Humanities como por obligación tenía que entrar una agencia federal para controlar los procesos y la calidad. En este caso, la agencia federal pertinente, obviamente, es la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, entonces entraba en la revisión, ¿verdad?, de cada parte, tanto de los aspectos de la producción como de la metadata y los otros aspectos previos a la publicación. Vamos después, les voy a presentar al final, que es lo más que me interesa, presentarles cómo quedaron los diferentes proyectos, ¿verdad? Y cuál es el estado de cada uno de esos proyectos. Ese que les acabo de mencionar fue el primero, estableció, digamos, un estándar alto de calidad, pero un estándar quizás bajo de eficiencia. Pues a ser muy lento, pues realmente ahí vimos que estábamos 5 años para digitalizar esas 4 publicaciones. Pues ahí sirvió de modelo para ver qué se había hecho bien, qué se había hecho mal y buscar opciones o opciones complementarias. Luego, pasamos al 2020 al 2021, también en colaboración con la Universidad de Florida, llevamos a cabo el proyecto Film on a Boat. Ese título lo pusieron en la Florida. Es curioso, pero tiene sentido, ¿no? Ellos entendieron film por las micropelículas, porque era a partir de las micropelículas. On a Boat ya es un poco a la deriva, porque realmente obviamente no enviamos por barco. Había un envío mucho más efectivo, más ágil. Las micropelículas facilitaron muchísimo eso. Esa es la razón por la cual todos los proyectos de nosotros han sido a partir de la micropelícula, porque muy poca digitalización del primer proyecto se llevaron a cabo en el centro de microfilmación nuestro. Y en la digitalización también, muy pocas partes se hicieron en Puerto Rico, en la biblioteca. Básicamente ahí se digitalizaba las pequeñas partes que se quedaban o se iban llenando, ¿verdad?, del bulk, del volumen grande que realmente pues se enviaba a diferentes sitios. En este caso, como era en consorcio con la Universidad de la Florida, pues ellos tenían identificados sus propios vendors, sus propios agentes digitalizadores, y se lo enviamos allá y allí lo digitalizaban. Claro, ahí nos tocaba a nosotros preparar todo el envío, todas las micropelículas, seleccionarlas, cuando había de donde seleccionar, si no era la que teníamos. Afortunadamente, en los títulos que se incluyeron en este proyecto, las micropelículas están en buenas condiciones, ¿verdad? No eran títulos demasiado vistos, lamentablemente, ahora sí son muy vistos, ya están mucho más divulgados. Y básicamente se trataba, proyecto fue subvencionado ya por una entidad sin fines de lucro, pero privada, que se llama el Council on Library and Information Resources, por sus siglas en inglés, CLEAR. ¿Okay? Y se le seleccionaron, esta selección la hicimos en parte entre la Florida, hubo unos cuantos títulos que quise incorporar,
porque el director de la Universidad de Florida estaba interesado en recoger publicaciones fragmentadas, aquellas publicaciones que no eran títulos completos que teníamos a lo largo del tiempo, sino que estaban bien incompletos, estaban sueltas y la idea era recogerlas todas en un solo proyecto. Así se incluyeron un montón de títulos. Este proyecto tiene la característica que no son tantas páginas, pero son un montón de títulos, cortos y breves. A mí me parecía que estaba un poco incompleto y fui muy insistente en incluir unos títulos que no eran tan fragmentados, que si bien no es el título completo, tenía una cobertura significativa, ¿no? Entre ellos son periódicos y revistas. Aquí están periódicos y revistas. Sobre todo me interesó incluir aquí lo que eran las revistas ilustradas, ¿verdad? Que habían surgido, estaban poco expuestas y es un material muy interesante porque tenía, y a lo que estamos presentando muy, muy relevante, porque eran precisamente dirigidas o enfocadas estas revistas en la cultura, en aspectos culturales, literarios, lingüísticos, ¿verdad? Entre estos títulos, los más destacados era la Ilustración Española Americana, que se ha mencionado varias veces aquí, pues un título bien relevante, y el equivalente en Puerto Rico, que era el Puerto Rico Ilustrado, que es una revista, digamos, la revista ilustrada más importante, que surge así en finales del siglo XIX y principios del XX, y luego esa misma revista Puerto Rico Ilustrado se integra y va a formar parte del periódico El Mundo, del diario El Mundo, que más adelante vamos a ver que se digitaliza, que es un periódico mucho más grande, de una circulación mucho más amplia y más extenso en la cobertura. Luego está Vida Alegre y La Revista Blanca, entre otros. Vamos después a entrar ahí para que vean cómo se ven esas imágenes. Esto también marcó, quizás ya estaba creada por la Universidad de Florida, lo que es la Biblioteca Digital del Caribe, ¿verdad? El Digital Library of the Caribbean, o el DLOC, pero esto le dio un impulso, a la misma vez que también ellos en la Universidad de Florida estaban incorporando además a Puerto Rico a otros países del Caribe. Y es donde están publicadas ahora mismo. También eso es parte de cuando vamos a establecer los acuerdos de colaboración, dado que tenemos una limitación de espacio en nuestro repositorio digital, buscamos también a la medida posible que nuestros colaboradores pues ofrezcan también un espacio de publicación, ¿verdad? La mayoría de los casos lo tienen, porque los colaboradores que buscamos, usualmente buscamos colaboradores que tengan más recursos que nosotros, ¿verdad? Para que los proyectos puedan salir adelante. En la Universidad de Florida, en ese caso, tiene más recursos que cualquiera de todos los componentes juntos de este consorcio. Vamos a decir que es una alianza, una red, un consorcio del Caribe. Y finalmente, quizás llegamos en 2023 a lo que ya es el proyecto que tuve la oportunidad de trabajar desde su génesis, como gerente de proyecto, básicamente, que es lo que viene siendo mi función, pues controlar un poco de cada aspecto de la producción de los proyectos de digitalización de prensa histórica. Y aquí pues tuve así la oportunidad de, libremente, sin dejar de lado la alianza con la Biblioteca Digital del Caribe, con la Universidad de Florida, con la cual obviamente estamos presentes allí, tenemos todavía ¿verdad? Conversaciones sobre futuros proyectos. Busqué la oportunidad de buscar otro colaborador diferente, que nos presentara quizás un modelo no solo de mejor calidad, que también no me quejo de la calidad con los proyectos que están ahora mismo en la Biblioteca Digital del Caribe, pero que también fueran más eficientes y más rápidos, más ágiles, y que pudieran entonces hacerse y que tuviéramos más libertad de escoger títulos y de planificar el proyecto. Ya en el proyecto anterior, en el de CLEAR, pues no había un elemento del gobierno de Estados Unidos, con lo cual ya se había agilizado, no era tan burocrático. Si tenía que estar por el medio, por ejemplo, las subvenciones de la National Endowment for the Humanities, incorporan la Biblioteca del Congreso y toda la estructura federal del gobierno federal, que hace más lento todo el proceso. Aquí me tomó bastante tiempo, pero estaba buscando un proyecto, no pedir dinero, pedir una subvención para iniciar un proyecto, sino buscar un proyecto que estuviera ya comenzado y sencillamente sumarnos a ese proyecto, ¿verdad? Viendo que fuera un proyecto
que reunía nuestros intereses también y que nos ofrecía esa oportunidad. Y básicamente nos encontramos, nos cruzamos en el camino de los correos electrónicos con la gente de Eastview, de la compañía Eastview, que en este caso era agente digitalizador y publicador, ¿verdad? Ellos básicamente es una compañía de publicación digital que estaba trabajando para el Center for Research Libraries, ¿okay? Quien estaba poniendo todo este dinero para los proyectos grandes de prensa internacional era el Center for Research Libraries, que había desarrollado lo que se va a llamar, y les voy a presentar ahorita para que puedan ver el producto, el Global Press Archive, ¿verdad? Que es una plataforma que ellos tienen de prensa del mundo completo, el mundo de todo el planeta, pero tenían una falta de presencia en Latinoamérica, ¿verdad? Ellos ahora es que están entrando interesados en el mercado de Latinoamérica y planean entonces ir a Sudamérica ya, ahora en el próximo año. Así ellos estaban buscando y se interesaron. Yo entonces también estaba interesado en sacar títulos de amplia publicación en el tiempo, que dieran ese corpus interesante para estudio y una continuidad de títulos completos, que tuviéramos todos los números, o casi todos los números, ¿verdad? Y en ese caso empezamos por el periódico El Mundo. El periódico El Mundo es probablemente el periódico que más tiempo estuvo publicando, desde el 1919 hasta el 1990. Son 71 años continuos y teníamos básicamente el 99.9% de los números, tanto en papel como en micropelícula. Lo cual sí permitía, ahí por eso vemos en la foto, están las estanterías. El papel no era la primera opción porque para empezar, a ver que estaba más frágil, más delicado, estaba encuadernado, lo habían encuadernado, lo cual complicaba todavía más el manejo. Por tanto, también teníamos, y en este caso teníamos 3 sets de micropelículas, porque eran las que se adquirieron con El Mundo. Pues, ¿verdad? Hago este paréntesis. Todo lo que era cuando el periódico El Mundo cerró en 1990, todo lo que era su biblioteca, o sea, todo el periódico, lo tenían en micropelícula y lo tenían en papel, toda la tira del periódico más su biblioteca, que tenía otro tipo de documentos, y su colección fotográfica, que todavía la tenemos y es parte de un proyecto que está en progreso todo el tiempo. Y estamos en proceso de digitalizar para incorporar también lo que es la colección fotográfica. Eso es particularmente importante porque en la digitalización que hacemos del periódico, para compensar los posibles errores del OCR, pues se usa, una de las cosas que se tiene es que se usa un contraste un poco más alto todavía del que se suele utilizar, junto con otras técnicas, para hacer más eficiente OCR y que el texto, aquí lo importante es el texto, que se busque la información, pero se sacrifican las imágenes fotográficas. Por tanto, pero eso lo hicimos sin mucho pesar, porque queríamos hacerlo de manera eficiente y sacarlo. Y sabiendo que teníamos las imágenes en la colección fotográfica, con la cual podríamos trabajar después para compensar esa deficiencia. ¿Okay? Entonces, así pues nos encontramos. A ellos les interesó muchísimo que el primer periódico que pudieran incorporar de Latinoamérica pues estuviera completo y tuviera ese alcance en el tiempo. Así que llegamos a un acuerdo y estábamos en buena posición para negociar el acuerdo porque teníamos los derechos. Normalmente habíamos adquirido mediante, ¿verdad?, subasta pública. Cuando cerró el periódico El Mundo, la Universidad de Puerto Rico lo adquirió toda lo que era la biblioteca, incluidos los derechos de publicación y de reproducción. Por tanto, nosotros pudimos en la negociación solicitarle al Center for Research Libraries que desde el principio saliera en Open Access, gratuitamente, sin necesidad de que ellos primero recuperaran su inversión, ¿no? Así que salió desde el principio y se hizo rápidamente. En menos de un año se completaron lo que es El Mundo. Luego, tan pronto terminó El Mundo, comenzamos con El Imparcial. Y El Imparcial era el periódico de la contraparte del Mundo en esa época. El Mundo era un periódico de mucho prestigio, conservador, pero de centro, básicamente, y en contraposición estaba El Imparcial, que era más de ideología liberal, y eran competidores, y fueron competidores por la mayor parte del siglo XX. En el caso del Imparcial, lo que detuvo un poquito el trabajo fue precisamente la burocracia de la propia institución, de la Universidad de Puerto Rico, el papeleo y demás, ciertas consideraciones como no había sido adquirido, no había un rastro legal de su adquisición, a diferencia del Mundo,
pues levantó preocupaciones en cuanto a derechos y seguros que fueron clarificadas, se les clarificó y entonces finalmente se aprobó y se trabajó. Otra complicación que tenía este proyecto del imparcial es que no sé si se aprecia bien ahí, las micropelículas no estaban en tan buenas condiciones como los proyectos anteriores. No habían sido bien cuidadas y presentaban ya síndrome de avinagramiento, ¿no? Donde ya entonces ya había que trabajar de otra manera y había que hacer inclusive más preparación, había que hacer más limpieza. Esa limpieza de preparación la comencé yo en Puerto Rico y la continuó la compañía Iceview allá en Minnesota. En este caso nos habíamos mudado de nuestro colaborador de Florida a Minnesota, mucho más lejos, pero básicamente como todo era por el correo, pues no había gran diferencia en eso. En este caso, estos dos proyectos se digitalizaron 39.000, o sea, casi prácticamente menos de 40.000 números entre el punto y el nuevo día, ¿verdad? Lo que sumaron ya entre esos dos títulos nada más 1.378.516 páginas entre esos dos títulos. Sumados a los proyectos anteriores, realmente tenemos cerca de 2,5 millones de páginas digitalizadas de prensa histórica puertorriqueña. ¿Cuál es la importancia entonces y los beneficios de los proyectos de prensa puertorriqueña que les he presentado? El acceso y preservación, la digitalización ha permitido preservar los documentos que están en deterioro debido al paso del tiempo y las condiciones ambientales. Al convertirlos en formato digital se ha asegurado la permanencia y se ha facilitado el acceso a investigadores, estudiantes y el público en general, superando todas esas barreras geográficas y temporales. El Archivo General de Puerto Rico también es otra institución que ha paralelamente hecho desarrollos en prensa histórica, pero ellos inclusive tienen más dificultades que la Universidad de Puerto Rico. Pertenecen también al gobierno, pero tienen inclusive más dificultades en términos de limitaciones de recursos, de personal, y los fondos de ellos, los fondos documentales de ellos son mucho más amplios. El Archivo General tiene documentos que no tiene la universidad, y pues ellos realmente también están en una situación precaria en términos de la capacidad del manejo de los volúmenes de documentos que tienen. La creación de grandes corpus textuales, que eso estábamos satisfechos, se llevó a otro nivel con estos últimos dos proyectos. Al digitalizar periódicos y revistas históricas, pues se crearon estos grandes volúmenes de texto que pueden ser procesados y analizados para que sean... lo cual hubiera sido imposible trabajar de la misma manera cuando están en formato impreso. Las nuevas metodologías de investigación, las nuevas humanidades digitales, ofrecen ahora herramientas y metodologías innovadoras para trabajar con estos corpus, ¿verdad? El análisis de texto, que permite identificar patrones lingüísticos, la minería de datos y extracción de la información, que ya en las otras presentaciones han hablado de cómo hacer eso, las herramientas que existen y los procedimientos para hacerlo. Los metadatos, el modelo de temas, el topic modeling, ayuda a describir los temas subyacentes en grandes colecciones de documentos. El análisis de redes permite visualizar las relaciones entre autores, publicaciones y temas abordados. La visualización de datos, creación de mapas y gráficos, líneas del tiempo a partir de las grandes de los datos extraídos. Luego está también el estudio de la lengua española en Puerto Rico, ¿verdad? Que no se plantea aquí como solamente lo pretendemos plantear como un ejemplo o una propuesta de estudio, dada la naturaleza de los contenidos de los proyectos de digitalización de prensa histórica y la particularidad del caso del español en Puerto Rico, pues se nos ocurre como una fuente especialmente interesante para el desarrollo de este tipo de estudios, ¿verdad? El análisis de la literatura también en Puerto Rico, muchos de estos periódicos y revistas históricas, las revistas ilustradas que les hable, no solo publican noticias, sino también artículos de fondo, literatura, poemas, cuentos, ensayos, y la digitalización ha permitido descubrir y rescatar obras literarias olvidadas o poco conocidas, rastrear la recuperación de obras literarias españolas e hispanoamericanas en Puerto Rico, analizar el desarrollo de géneros literarios específicos en la prensa, estudiar la crítica literaria y los debates estéticos de la época, e identificar las redes de escritores, intelectuales y editores.
Los desafíos y oportunidades. Claro, tenemos siempre, el primer desafío es, ¿verdad?, la precisión, la accuracy del OCR. La antigüedad del material, el tipo de la letra, los formatos de las publicaciones, muchas de ellas antiguas, como hemos visto, pues tienen una diagramación a veces compleja, lo cual hace más difícil o, pues, ¿verdad?, reduce un poco la eficiencia del OCR y la predicción de los tipos de OCR. También entendemos que le pedimos información al último colaborador de nosotros, de Eastview, sobre los detalles de su OCR, de la aplicación de su OCR, pero no las recibimos a tiempo antes de venir para acá, así que no se las puedo compartir, pero si ellos tienen unas técnicas y unos equipos especializados para potenciar el OCR de tal manera que en gran medida supere las deficiencias que pueda tener una digitalización a partir de la micropelícula. La creación de metadatos es otro de los desafíos. Obviamente, y se desprende de la primera premisa, ¿verdad? Precisamente por el margen de error que puede tener el OCR, es deseable entonces que la recuperación se pueda hacer también a través de una metadatos, pero eso, pues obviamente, las limitaciones que tenemos no hemos podido. Si es nuestro interés entonces empezar a compartir los metadatos creados, quizás como han propuesto aquí, por Wikidata, ¿verdad? Sí hay, en el caso del periódico El Mundo, los compañeros bibliotecarios en una época habían logrado digitalizar o indizar, cerca de 20.000 artículos del periódico El Mundo, que están en nuestro catálogo público. Y ahí sí ya ellos ahora pueden sencillamente integrar un enlace al catálogo público que vaya directamente al periódico El Mundo digitalizado y hacer inmediatamente visibles esos 20.000 registros que antes, al verse en el catálogo público, pues había que ir con la ficha y pedir el periódico en la sala, ya eso no va a ser necesario. Pero sí, pues obviamente queremos trabajar con lo que es la metadata para completar y dar más visibilidad a través de Wikidata, dar más visibilidad a los contenidos. Requiere obviamente de infraestructura tecnológica adecuada, que no la tenemos, por eso buscamos colaboradores que sí las tengan. Y personal con conocimiento de humanidades y en herramientas digitales para llevar a cabo estos proyectos de manera efectiva. No solamente no tenemos ese personal especializado, sino no tenemos otro personal que no sea este que les presenta los proyectos. La colaboración entre archivos, bibliotecas, universidades e investigadores es crucial para maximizar el impacto de la digitalización y compartir recursos. Como les dije anteriormente, para nosotros es fundamental buscar colaboraciones y nos parece que estamos satisfechos con haber sido exitosos en la identificación de estos colaboradores, porque hemos creado un tipo de colaboración que era quizás un poco impensable hace un tiempo atrás, o por lo menos en la institución que trabajo, en la Universidad de Puerto Rico, una universidad del Estado, que trabaja dentro de la estructura del gobierno, pues no era muy dada a establecer colaboraciones con la empresa privada. De hecho, a mí pues, me costó romper bastantes limitaciones y bastantes prejuicios que se tienen para que eso se pudiera hacer. Y compaginar lo que es el interés ¿verdad?, comercial de una empresa privada con el interés público de la Universidad del Estado al pretender divulgar sus contenidos, sus fondos. El caso de la lengua en Puerto Rico, ¿verdad? ¿De qué se trata? Todos más o menos conocemos un poco de que Estados Unidos, Puerto Rico cambió de soberanía a partir de la guerra hispanoamericana en 1898 y los Estados Unidos invadieron, precisamente antes de terminar la guerra, a Puerto Rico y el resultado fue que Puerto Rico quedó bajo la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos. En una definición política que persiste al día de hoy, que es el llamado Estado Libre Asociado, y en ese momento, cuando ellos se hicieron cargo de la isla de Puerto Rico, pues trataron de imponer el idioma a través de permitir la educación solamente en inglés desde la escuela primaria, desde los primeros grados, desde que entraban a la educación en la escuela elemental o primaria. Era un gobierno militar, ¿verdad? Los primeros 30 años de ocupación norteamericana era un gobierno militar y obviamente pues estaban imponiendo las cosas. Impusieron la educación en inglés en la escuela primaria. El resultado fue
que la ya existente deserción escolar se hizo mucho más grave. Entonces los habitantes, las personas decidieron sencillamente no enviar a sus hijos a la escuela, curiosamente. Y porque ya la deserción existía, realmente era una época donde había bastante pobreza, estaba precaria la situación, y realmente pues lo que hacían las familias era llevaban a sus hijos, a los niños, solamente los primeros 3 años de la escuela primaria, para que tuvieran lo que ellos entendían que era una base de conocimiento general, unos conocimientos básicos en verdad, lo que es matemáticas, ciencia y los fundamentales, y luego, a partir del 3º o 4º grado, los retiraban de la escuela para trabajar, ¿verdad? Para llevar trabajo. Pero cuando se impuso el inglés, pues sencillamente se saltaron esos 3 también, porque también el fallo llegó a tal grado que eliminaron la enseñanza de esas materias básicas, como matemáticas, o sea, fundamentales que uno tiene que saber, pues las eliminaron para solamente enseñar inglés. Entonces, pues, con los resultados que les he mencionado. ¿Cuál es la situación sociolingüística actual? Pues ahora, ya cerca de 125 años, 127 años para ser exacto, luego coexisten de manera oficial el español e inglés. Ambos son considerados idiomas oficiales en Puerto Rico. El gobierno, ahora mismo, usualmente en los últimos años, mayoritariamente el gobierno ha sido de un partido anexionista que persigue la anexión a Estados Unidos, hacer de Puerto Rico el Estado 51. Pues hace muchos esfuerzos y el gobierno duplica recursos que no tiene para muchas veces comunicar y publicar las cosas en los 2 idiomas. La realidad es que para llegar a la mayor parte de la población se publica en español, porque hay un predominio más allá de la oficialidad abrumador del español. Pueden variar de un estudio a otro, pero básicamente el censo recoge lo que es la realidad, porque también los estudios se basan en encuestas, en lo que le preguntan a las personas, que es la misma técnica que usa el censo. Y todos más o menos apuntan a que cerca del 95% de la población habla y considera el español como su lengua materna y principal, y utiliza en la vida diaria para la educación, los negocios, etcétera. Y menos de eso, menos todavía, porque hay un pequeño porcentaje del 5%, utiliza en inglés como idioma principal. ¿Okay? Salvo en áreas bien específicas y en contextos bien específicos. El bilingüismo asimétrico, porque aunque el inglés es un idioma oficial y se enseña en las escuelas, la enseñanza no es en inglés, la enseñanza es en español, pero se enseña la materia de inglés, ¿verdad? Salvo en algunas escuelas, de las escuelas públicas hay muy pocas, hay probablemente 3 que tengan una enseñanza en inglés, todas las demás la educación es en español, ¿verdad? Del inglés por parte se enseña en las escuelas. El idioma del inglés es parte de la población, no es tan generalizado como podría hacer pensar, ¿verdad? Un estudio del 2009 encontró que solamente 6 de cada 10 residentes habla inglés a un nivel avanzado, y eso es sobreestimado, eso es verdad, porque le preguntan a la persona y la persona puede decir que tiene un dominio avanzado del inglés, no necesariamente es así. Pero probablemente es más bajo que eso. Y luego el Spanglish, ¿verdad? O el préstamo también, que debido al contacto constante con el inglés, es común la mezcla de códigos, ¿verdad? El llamado Spanglish, y el uso de anglicismo. Esto es especialmente notorio en el vocabulario de los medios de comunicación, vestuario y transportación. ¿Por qué es particularmente interesante este asunto de la lengua para estudios filológicos a partir de la prensa histórica digitalizada? Pues la historia de contacto lingüístico intenso, la historia de Puerto Rico con sus influencias taínas, africanas, españolas, especialmente canarias y andaluzas. No fueron las primeras migraciones españolas, pero sí las que quizás en volumen y calaron más, las andaluzas y canarias. Por eso ahora mismo quizás los acentos son más parecidos a esas comunidades andaluzas y canarias en España, aunque también ha habido olas de migración gallega, vasca, importantes, y catalana. Estas últimas fueron las que eran mayormente comerciantes y desarrollaron toda una base de comercio y económica ya entrado a finales del siglo XX, finales del XIX y principios del XX.
¿Okay? Entonces, y luego las estadounidenses, ¿verdad? En mucha menor medida por esa resistencia al inglés, pero aún así, por la intensidad con que vienen, pues obviamente pues, permean dentro de la lengua española. Pues todos estos factores crean un laboratorio natural para estudiar cómo las lenguas interactúan y se influyen o evolucionan a lo largo del tiempo. Luego, y nos parece bastante interesante y particular, es el bilingüismo en un contexto de asimetría de poder, ¿verdad? Porque no es una relación de igualdad necesariamente, es la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, donde el inglés es la lengua del ente dominante en esa relación, ¿verdad? A nivel federal, todo lo que es el gobierno federal en la isla sí funciona en inglés. Y no existe la posibilidad para los ciudadanos que no saben inglés de hacer otra cosa. Tienen que buscarse los recursos para diligenciar sus gestiones en esa esfera en inglés. Es la única instancia donde realmente solamente se puede utilizar el inglés, en todas las estructuras del gobierno federal. Pues genera una dinámica del bilingüismo muy peculiar. A pesar de la presión, el español ha resistido y sigue siendo el idioma de la identidad cultural y social de la isla, precisamente como un escudo, ¿verdad? Está relacionado a la identidad nacional y se utiliza como un frente a lo que se entiende que es una influencia que no debería ser, pero que siempre va a ser, ¿verdad? Aunque la gente no se dé cuenta, pues obviamente se van a fundir y a influenciar las lenguas. Esto permite estudiar la resiliencia lingüística y los factores que contribuyen a la vitalidad de un idioma frente a otro de mayor prestigio político o económico, ¿verdad? En el caso del inglés. Variedad dialectal caribeña con rasgos propios, si bien el español de puertorriqueño comparte muchas características y otras variedades, con otras variedades caribeñas como Cuba, República Dominicana, Venezuela, Colombia, etcétera, también posee rasgos fonéticos muy distintivos como la velarización de la R, ¿verdad? Que más bien les suena como una L, que los puertorriqueños, ¿verdad? Básicamente, en vez de una R fuerte, pues suena, pues así, Puerto Rico, ¿verdad? Suena prácticamente como una L. Eso es una de las características, entre otras. También el estudio de anglicismo y el llamado code switching, ¿verdad? O el cambio de código, la incorporación de anglicismo y el fenómeno del code switching o alternancia de códigos en español, entre el español y el inglés, ofrecen un campo fértil para investigación en sociolingüística, contacto de lengua y el impacto de la gramática en la gramática y en el léxico. Las percepciones y actitudes lingüísticas, el español de Puerto Rico es objeto de estudio en cuanto a las percepciones de sus propios habitantes sobre su dialecto y sobre otras variedades. Existen prejuicios y valoraciones que pueden estar influenciadas por la situación política y social de la isla. En resumen, el español de Puerto Rico es un microcosmos lingüístico que refleja la complejidad de la identidad cultural, la historia de la colonización y la dinámica del contacto entre lenguas en un contexto de poder. Su estudio ofrece una visión invaluable sobre la evolución del español en América y los desafíos y oportunidades del bilingüismo. Ahora vamos a ir a demostrarles realmente que es de mi interés las fuentes, para que las conozcan, vean cómo se ven. La Biblioteca Digital Puertorriqueña, que es repositorio, como les he mencionado, del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, ha desarrollado y reunido en su espacio las fuentes de prensa histórica digital más apropiadas para el estudio de la lengua y literatura en Puerto Rico. No todas están albergadas por la cuestión de la limitación del espacio que les he dicho, pero sí están enlazadas e integradas en un solo lugar. Esto integra básicamente los proyectos de digitalización que se han presentado, desde Chronicle in America, que fue el primero en unión con la Universidad de Florida, y que están publicadas en el Digital Library of the Caribbean, más los proyectos del Mundo y de El Imparcial. Ajá, ahí salió. La Biblioteca Digital Puertorriqueña tiene más, tiene más colecciones, aparte de la prensa digital, que no son pertinentes en este caso, pero tiene caricaturas, colecciones fotográficas, todo. La mayor parte de las colecciones fotográficas extraídas precisamente de esa colección del Mundo
que se adquirió por subasta. Hay libros raros, documentos históricos, etcétera, y seguimos desarrollando otras colecciones también paralelamente con la prensa histórica. Pero para lo que nos compete en este caso, son los primeros 4 secciones de la biblioteca, son las colecciones de prensa histórica, ¿verdad? Lo que está publicado en DLOC, que es la Biblioteca Digital del Caribe, lo que está publicado en la Biblioteca del Congreso, en el proyecto de Chronicling America Collection. Ahora voy a decir cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. Y tanto El Mundo como El Imparcial, que están publicados en la plataforma de Global Press Archive. ¿Okay? Voy a empezar con el caso del primer proyecto, el que está publicado en la Biblioteca del Congreso, de los periódicos históricos, que básicamente son la Gaceta, la Democracia, la Correspondencia, el Boletín Mercantil. Vamos a ver si entramos ahí. Esta es la página, presentación, ellos la cambiaron hace poco. Aquí yo estoy enlazando lo que son lo que aportamos la Biblioteca de Puerto Rico a ese proyecto, ¿verdad? Ese proyecto es mucho más grande, tiene la digitalización de periódicos de todos los estados y territorios de Estados Unidos, ¿verdad? En el mainland, en la tierra, y todos los territorios ultramar que tiene Estados Unidos, pues ha desarrollado este proyecto gigantesco de prensa, donde hay muchísimos periódicos. En la plataforma ustedes pueden ver, en Crónica en América, donde se pueden entonces, hay unos filtros para seleccionar por país o región. ¿Ve? Aquí lo que pasa es que yo tengo enlazado nada más lo que nosotros aportamos. Los periódicos de Puerto Rico los tengo limitados y están ahí. Pero si uno quisiera, se puede salir de ahí, aquí con el encasillado de la geográfico, y ponerlo todo, ¿verdad? Seleccionar todo y buscar en el universo, ahí de todo lo que ellos tienen digitalizado. Ahí es interesante cuando se quieren establecer comparaciones y buscar con respecto a las otras publicaciones, a otros periódicos, en esa base de datos. En este caso, la mayoría, obviamente, pues sabemos que son en inglés, por eso no son tan pertinentes, son un periódico en inglés, salvo muy poco que son en español. Aquí, por ejemplo, también hay otro de los filtros que se pueden escoger los idiomas. Obviamente los 2 idiomas que van a estar son en inglés y español, y pueden esperar que la inmensa mayoría, pues obviamente son periódicos en inglés. Y hasta por la etnia, también otro filtro, que la única etnia que tienen identificada separada diferente es la latinoamericana. Ay, no cambió. Ay, pues mira, no se ha estado viendo. Creía que lo habíamos programado. Qué pena que no se está viendo. A ver. ¿Y por qué no cambió? Creo que tienes que poner la visión general de la del escape. Ahora, vamos a ver. ¿Cuál algo? Pero... ¿Aquí? Sí, el escape ya lo está. Ahora, ahí vamos. Sí, pues perdón que le estaba hablando sin mostrarle. Ahí están los 3 filtros que les decía. El geográfico, ¿verdad? El de la etnia, que realmente ahí deberían elaborarse un poquito más y ponerle más etnia, porque ellos tienen más etnia identificada ahí, no solamente los latinos en Estados Unidos, sino hay publicaciones, hay periódicos inclusive de los indígenas, de los nativos norteamericanos, y los idiomas, básicamente inglés y español, ¿verdad? Y ahí entonces sí podemos ver los periódicos que fueron incluidos ahí de Puerto Rico. En el caso yo no destaco El Mundo del Imparcial, porque esos fueron proyectos que se hicieron con fragmentos, con épocas muy pequeñas, 2 o 3 años de ambos periódicos, que ya pues no tienen relevancia porque ya ambos periódicos fueron digitalizados y están disponibles en una plataforma dedicada exclusivamente a esos títulos. Y aquí, así que lo que sí tienen aquí son estos 4 periódicos, la Gaceta, la Correspondencia, la Democracia, el Boletín Mercantil, y aquí está el número, la cantidad de issues o números o tomos de cada título. Y la cobertura en el tiempo, ¿verdad? Desde el primero que está digitalizado hasta el último que tienen disponible. ¿Okay? El idioma. Aquí, pues como les digo, es interesante usar esta base de datos si se va a trabajar en comparación con los demás que están digitalizados. Sin embargo, la limitación que tiene esta base de datos, esta publicación del material, es que no se ha seguido alimentando y no ha crecido. Está estática como se trabajó. ¿Okay?
Así que déjenme ver si entonces aquí mismo puedo volver a presentarles lo que está publicado en la Digital Library of the Caribbean, la Biblioteca Digital del Caribe, ¿verdad? Que este es un esfuerzo, un proyecto desarrollado por la Universidad de Florida, donde también incursionamos en la primera fase de este proyecto, y la misma cosa, tengo enlazado solamente a los periódicos que aportó la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, hay muchos más obviamente del Caribe que también la misma cosa, se pueden entonces en otras opciones de búsqueda pues integrar, salir de esa colección, integrar todas las colecciones si se pretende entonces, si esa es la idea. A ver si entonces lo puedo presentar. Aquí cuando vamos hay otras, ahí estamos viendo que salen otros resultados porque no solamente son el sistema de bibliotecas que tiene acuerdos de colaboración con la Universidad de Florida, sino hay otras unidades de la Universidad de Puerto Rico, Caribe Digital, otro grupo de humanidades que ha hecho colaboraciones y ha publicado material ahí, pero no es prensa histórica. Para prensa histórica, aquí abrimos aquí en los títulos, esta pestañita, en ver más, y entonces se abre lo que es el contenido de prensa digital, en este caso no solamente periódicos, sino revistas, ¿verdad? Históricas de Puerto Rico. Ahí nos ponen los títulos y cuántos números, ¿verdad?, o tomos hay de cada título. Aquí los títulos destacables, como les dije, aparte de los 4 que están en la Biblioteca del Congreso, también están aquí, con la ventaja de que aquí sí hemos estado en la Universidad de Florida y nosotros añadiendo poco a poco y llenando espacios que en el proyecto original se quedaron. Y por eso, después, si uno se fija, pues ven que tanto en esos títulos como el Boletín Mercantil, en la Democracia, en la Correspondencia, en la Gaceta, hay más números aquí que en la Biblioteca del Congreso. ¿Okay? Pero aparte de esos 4 títulos, El Mundo nuevamente está aquí, y por ahí El Imparcial también, pero nuevamente, ya eso pues no tiene mucha relevancia porque ambos títulos ya los vamos a ver, están ya dedicados exclusivamente. Aquí sí es destacable el Puerto Rico Ilustrado, que es una revista, y la ilustración española-americana tiene, lo que tenemos son 803 números, creo que, ¿verdad?, en Alicante tenían el doble, están como por 1500. Y la versión en Puerto Rico, que era el Puerto Rico Ilustrado, que sí no está en otro lugar, y es sumamente interesante, son 2084 que tenemos, podemos entrar ahí para que entonces podamos ver cómo está desplegado la información, la metadata y cómo aparecen las imágenes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vamos a coger cualquiera de estos segundos, tiene una pequeña descripción del tipo de fuente, ¿verdad?, editores, publicación. Esta revista, como les dije anteriormente, primero se publicaba independientemente, luego se incorporó al diario El Mundo, ¿verdad? Vamos a entrar a cualquiera de ellas. Cuando entramos aquí, esta página ya tiene mucha más información sobre el título. Está Puerto Rico Ilustrado, la fecha del número, edición, ahí se uno de cuántos, ¿verdad?, de todo el total que tiene información del material, información del registro de la metadata, como podemos ver ahí, el enlace, título, el editor, etcétera, la ubicación de los originales, la Universidad de Puerto Rico, y en qué colecciones los tiene la Biblioteca Digital del Caribe, ¿verdad? Están en 3 colecciones. Pues ellos también, una de la división de colecciones que hacen es por partners, ¿verdad?, o los asociados a la Biblioteca Digital puertorriqueña, en este caso la Universidad de Puerto Rico. Y el resto de la información, ¿verdad?, que se tiene, esta nota es bastante extensa. Vamos a ver, entramos aquí a la página también, a desplegar entonces un número para que puedan ver el resultado. Esta publicación es de 1927, ¿ves?, que sí tiene un poco de daño, obviamente, y ese no es en la micropelícula, ese ya era el papel, cuando se microfilmó ya el papel estaba, ¿verdad?, dañado. Pero se hizo, ¿verdad?, bastante buen trabajo, aunque se puede mejorar, eso todavía se puede trabajar más, pero ya está presentado digitalizado de esa manera.
Y como vemos, también presentaba dificultades, ¿verdad? En términos con la profusión de ilustraciones y de otro tipo de elementos que dificultaban la forma en que se presenta el texto. Otra. Ahí también les voy a presentar, si vamos a los periódicos, el más viejo que ellos tienen aquí, sería interesante verlo para que vean también, y se puede comparar cómo está, como yo. En este caso, la Gaceta, por ejemplo, que es el más antiguo, si vamos a un número de la Gaceta, vemos cómo para ese tiempo que se hizo el proyecto, tanto con el primer proyecto que está publicado en la Biblioteca del Congreso como en este, no se trabajaba tanto como hemos visto en este seminario, en estas presentaciones, con la corrección del OCR. Y entonces se publicó pues tal cual, sin demasiada corrección. Pero por ejemplo, este es de 1897, a ver si hay alguno más, un poco más viejito. Debe estar a ver si lo podemos poner en otro orden, aquí. No. Como se puede ver también, miren las complicaciones que traía también, hay que ver ahí cómo funciona el OCR en diagramas y son 3 columnas nada más, pero puestas de una manera bastante incómoda para que pueda trabajar eficientemente el OCR. Ese es el caso de la Gaceta. En Biblioteca Digital del Caribe. Ahora vamos a ir a la plataforma de Global Press Archive. No sé si la conocen, la han visto. Específicamente estoy entrando a la página dedicada al título. Esta plataforma tiene la peculiaridad que toda la información y toda relacionada, hay básicamente una página por título, ¿verdad? En este caso del mundo, aquí podemos ver todo lo que es el diseño de la página, está claramente establecido Open Access desde el principio. Hay una descripción, ¿verdad?, que trabajamos acá con el sello de nosotros, la Universidad de Puerto Rico, en la descripción del título, y aquí en las barras puede verse de manera completa en que está digitalizado el título, pues están las franjas completas. Solamente se puede identificar estas dos aquí, en el 72 y en el 87, esas 2 mellas que tiene ahí, pues fueron 2 huelgas que tuvo el periódico y dejó de publicarse durante ese tiempo, 2 huelgas porque este periódico pues tuvo sus 2 o 3 dificultades laborales también. Aquí nos dice el número de ediciones, tiene 24.159 ediciones para un total de páginas de 824.400, o sea, casi 1 millón de páginas en este título, porque son 71 años de cobertura periodística. Y aquí también, ahí presenta, ahí tiene la encasillada de búsqueda arriba, ¿verdad?, como es natural, pero también puede darse que se estudie la prensa digital de otra manera, siguiendo una secuencia, viéndose por fecha, o sea, coge un periodo de tiempo y voy viendo número a número. Ponle, por ejemplo, alguna sección en particular del periódico, una sección de cocina, una sección de economía, o estoy viendo los anuncios o los editoriales, diferentes secciones del periódico, que tenía muchas secciones y muchas secciones dedicadas a lengua y literatura, donde se puede entonces ver en continuidad y examinar de esa manera secuencial. Para efectos de mostrar ejemplo nos sirve esta sección de aparte, de la parte inferior, donde pues se escogen automáticamente, ¿verdad?, genera diferentes fechas y trae artículos o primeras planas de esa fecha. Vamos, por ejemplo, a coger este, vemos como en la plataforma sale de esta manera. Tenemos la primera página que estamos seleccionando aquí, particularmente salió para la época de los Juegos Panamericanos en 1979 en Puerto Rico, y se puede ver en la sección de la izquierda todas las páginas, la que está presente y la subsiguiente, para facilitar la navegación, ¿verdad?, y el estudio
y se ve cada página. Cuando se están buscando, por ejemplo, fotografías, que claro, aquí no sirve la imagen, pero sirve como referencia. Tú identificas una fotografía, desde que se publicó el periódico, la solicitud, porque también es otra cosa que hacemos, o que hago yo solo allí, que de la colección fotográfica a solicitud, y cobramos una cantidad bien baja, pero sencillamente como forma de recuperar algo para cambiar los equipos, ¿verdad? Para la operación, pues cobramos por el servicio de reproducción digital de imágenes. Entonces, desde que está digitalizado el periódico, pues la gente ya encuentra las cosas fácilmente y se ha disparado la solicitud de imágenes de que la gente quiere fotografías, porque claro, aquí de la manera que están digitalizadas no les sirven. Y entonces pues vienen a buscar las fotografías de la colección fotográfica, que es una dificultad porque la expectativa es que la vamos a tener, pero no necesariamente. Es un archivo viejísimo, o sea que fue heredado, la universidad lo adquirió en el 1995, que ya tenía muchísimas décadas cuando estuvo en el mundo activo, ¿verdad? Después pasó y lleva otros 25 años en la Universidad de Puerto Rico. O sea que al paso del tiempo, por diferentes razones, esa colección fotográfica se ha ido reduciendo y no todas las fotografías que fueron publicadas las tenemos en la colección fotográfica. Por el contrario, como adquirimos la colección fotográfica, podemos tener, sobre todo en los negativos, imágenes que no fueron publicadas en el periódico, pero que están relacionadas a eventos, ¿verdad? Reseñados en el periódico. ¿Ok? Entonces, pues finalmente, para terminar, el caso es igualmente parecido con el imparcial. Lo interesante también de estos acuerdos de colaboración, que entiendo que tratamos de adquirirlo y que adquirimos lo más que se podía. Solamente el propósito principal de nosotros era que estos periódicos se pudieran digitalizar, porque realmente la universidad no tiene los recursos y nunca iban a ser digitalizados. Por eso, al conseguir un colaborador ideal para esto, logramos varias cosas. Logramos que se digitalizaran, que se nos diera en ambos proyectos, tanto en el Mundo como en el Imparcial, que se nos diera un resguardo, una copia digital de todo el proyecto completo en discos externos, ¿verdad? Para preservar, para tenerlo, en caso de que algún día, ¿verdad?, dejen de publicarse aquí, pues nosotros tener la oportunidad, si tenemos el espacio disponible, de publicarlos entonces nosotros. Claro, ese resguardo digital que tenemos, hay que tener cuidado, porque eso no es durable para siempre. Sabemos que los formatos digitales también cambian, por tanto hay que estar pendiente, y ese resguardo, en algún momento que cambien los formatos digitales, pues hay que transferirlo a otro lado para seguirlo teniendo. Aparte de la copia digital de los proyectos, también logramos que ellos ofrecieran el espacio de publicación sin tener que cargar nuestro repositorio, bendito, que es pequeñito, al lado de todo el espacio que tienen estas personas. Pues nosotros reservamos el espacio de la Biblioteca Digital Puertorriqueña para material que no está publicado en ningún otro lugar y que no se puede publicar en otro lugar, ¿vale? Y finalmente, en el caso del Mundo no, porque desde el principio fue Open Access, que también eso es otra cosa que logramos, que ambos títulos fueran Open Access. En el caso del Mundo, que teníamos todos los derechos y tenemos todos los derechos, pues fue desde el principio así. En el caso del Imparcial, se tuvo que hacer una investigación de derechos, ¿verdad? Si los derechos estaban activos y a quién pertenecían, porque no había ningún rato. De hecho, no se conoce realmente la colección del Imparcial. Ese periódico cerró y nadie tiene idea de qué pasó con ¿verdad?, con su biblioteca, con su fondo. Por tanto, se hizo la investigación de derechos y se encontró que estaba huérfano, que nadie, por alguna razón se abandonó y nadie poseía los derechos, no tenía derechos activos. Pero al ser nosotros, la Universidad de Puerto Rico, quienes tenían, digamos, en el formato de micropelícula y en papel, en ambos formatos teníamos la mayor parte de los números que cualquier otra institución, pues fuimos los suplidores. Y al ser suplidores, también logramos un acuerdo que nos ayudó mucho, que es la obtención de regalías por haber sido el suplidor de esto. Una vez ellos procesaron y se completó el proyecto, pues este proyecto está, digamos, en el caso del Imparcial, son también bastantes, son 15.839 ediciones para más de $500,000 de páginas, pues tuvimos de $20,000 a $25,000 en regalías, que bueno, no es demasiado dinero, pero para nosotros nos sirve para muchas cosas, ¿okay?
Y finalmente ellos, cuando lograron recuperar la inversión de este título, pues también lo abrieron a Open Access, de manera que ambos títulos también, que era otra de nuestras metas, están disponibles para todo el público en general de manera gratuita. Así que con esa presentación de los recursos ya terminados, pues básicamente concluye mi presentación. Ahora bien, pues, si tienen preguntas. Muchas gracias por la presentación, Julio. Súper interesante todo lo que habéis, bueno, lo que has podido hacer. Tengo dos preguntas. Una, hablabas de que para compensar el OCR habíais subido el contraste y también he visto que habéis cambiado el color, ¿no? Que está en blanco y negro, que era digitalizado de físico, que tenía como agujeritos. Yo me preguntaba si funciona, porque empecé también haciendo este tipo de cosas, de cambiar el color, cambiar el contraste, y al final me funcionaba mejor la imagen con su fondo cremita. Entonces, no sé, igual depende también de qué se use, ¿no? Para hacer el OCR, supongo. Y luego, son dos y ya me callo, de verdad. Bueno, hablabas de diferentes posibilidades con herramientas para explotar estos periódicos, ya hablabas de topic modeling, de análisis de redes, de visualización de datos, que en realidad, y esto es algo que también me planteo yo en mi presentación, bueno, realmente son técnicas digitales tradicionales, ¿no? O sea, previas a la explotación o a la explosión de los grandes modelos de lenguaje. Y me preguntaba, por un lado, si había o se había demandado o conocías de algún trabajo que cambiara un poco el paradigma o cambiara un poco la aproximación desde la explosión de los grandes modelos de lenguaje. Y por otro lado, si conocías trabajos en los que se ha plasmado el trabajo con estos periódicos en estudios literarios o históricos. O sea, trabajos que han utilizado estas colecciones para llegar a conclusiones dentro de la historia de los estudios literarios. Entonces, en realidad son tres preguntas. Sí, del final hacia el principio, todavía no, por eso hemos presentado la propuesta, pero no conozco todavía de estudios que hayan utilizado las herramientas, dado la fuente para desarrollar ese tipo de estudios. Aquí, por ejemplo, puse un término que me ocurrió de violencia doméstica que cambia con el tiempo. Por ejemplo, vamos a mirar la búsqueda. Yo no lo he medido científicamente, me estoy buscando una buena herramienta que pueda medir la recuperación y el margen de error en la recuperación de este OCR, pero solamente por impresión, comparado, por ejemplo, lo que he comparado quizá la misma búsqueda en los fragmentos específicos con digital, lo que está en la Biblioteca Digital del Caribe, y la recuperación mejora aquí, al quitar el color, sí, pero no lo he medido a nivel científico y estoy buscando una herramienta que sí me permita establecer ese margen de error. Pero aquí hay periódicos más actuales, este es del 88 y en la Digital del Caribe son más antiguos, ¿puede ser? Ellos escogieron, no, porque ahí al hacer esa prueba cogí los mismos fragmentos, o sea, el mismo periodo de tiempo, porque ahí está completo, aquí está desde el 19 hasta el 90, lo que tienen ellos y más. Por ejemplo, esta recuperación pues sale desde acá, esta utilización, si vemos la utilización de este término, a principios, digamos, de siglo, en 1924, por ejemplo, vamos a ver si vamos allá, lo encontramos, y lo pongo eso como ejemplo nada más para la recuperación precisa, para demostrar la recuperación precisa, algunos están más oscuros que otros, y lo interesante es que los recoge igualmente, aunque está más claro que otros, lo que sí han quitado es el sepia, digamos, el amarillo de las páginas, y lo han dejado o más claro o más oscuro, pero en blanco y negro, en alto contraste. Y aquí encontramos
cómo este término a principios de siglo se utiliza la violencia doméstica para referirse a lo que es la criminalidad o la inseguridad social en el ámbito nacional, ¿verdad? No adquiere el significado que tiene hoy día, aunque no en todas partes se llama igual, aquí es violencia de género, violencia machista, ¿verdad? Pues después se va a referir precisamente a eso, a la violencia en el hogar. El doméstico pasa del entorno nacional a ser el entorno del hogar, en ese sentido. Y es algo que cambia durante el tiempo, uno de los ejemplos de términos que cambian el tiempo. Pero sí, contestando la pregunta, pues no, la recuperación no la he medido, es solamente una impresión, una observación, a nivel de observación, que está funcionando mejor que en otras digitalizaciones realizadas. Sí, había otra pregunta que se... No, estaríamos interesados en seguir viendo, pero como, por ejemplo, el imparcial, antes del viaje lo acabamos de terminar ahora. Está acabado de publicar, o sea, lleva muy poco tiempo, pero sí tenemos que ir viendo diferentes opciones y seguir trabajando con ellos. Estos dos fueron los primeros proyectos con esta compañía que están interesada en seguir haciendo otras colaboraciones. Uno de los proyectos interesantes es para compensar el sacrificio que se hace de las imágenes fotográficas, escoger, esa idea la estamos desarrollando en conjunto, todos los periódicos que están en esta plataforma, el Global Press Archive, no solamente El Mundo y el Imparcial, sino todo, esta es la plataforma completa del Global Press Archive, como pueden ver, tiene aquí identificado cuántos títulos o publicaciones tienen por regiones, ¿verdad? En el Caribe, pues ahora mismo tienen estos dos que son El Mundo y el Imparcial, ¿verdad? Y ahora, pues pensamos con todos los periódicos que están integrados ahí, aquellos que posean sus colecciones fotográficas, pues el próximo proyecto sería, ya es otra cosa, ya no es OCR, ahora es una digitalización de imágenes, de fotográficas, para subir esas colecciones fotográficas y asociarlas a cada título de periódico que está en esa plataforma. Ahí vemos aquí, esto es en España, déjame decir, hay 7, ¿no veo bien? No. Eso es en Marruecos, en Túnez. Sí, eso efectivamente, han trabajado mucho allí. Por eso tú conoces la plataforma, así que... y ahí vemos cómo realmente ellos han tenido un trabajo, aparte de Estados Unidos y México, en México han trabajado muchísimo también, es en Asia. Obviamente el mercado de África es uno que les interesa entrar, ellos han trabajado mucho, ellos son especialistas en países, tanto de Centro Europa, Asia, de todo el planeta, en países con, vamos a decirlo de esta manera, cuyo acceso a la información de esos países es un poco complicado y difícil desde Estados Unidos. Es decir, países como donde la información es inaccesible, como Irán, Corea del Norte, China, Rusia. De hecho, mucha gente de la compañía son ucranianos y rusos que trabajan en conjunto. Y ahora están interesados en, obviamente, que está en cero, en entrar al mercado suramericano y eventualmente también a África. Bueno, lo que no sé si he entendido bien a Rocío, yo creo que sí, de otro tipo de técnicas que se puedan utilizar, ¿no?, con los corpus. Entonces yo creo que a lo mejor una opción podría ser el resumen automático, entonces poder tener resúmenes de los distintos artículos para que luego sea más fácil recuperar la información, porque por ejemplo esos resúmenes se pueden hacer en embeddings y entonces un usuario pues hace una búsqueda y entonces te pueden aparecer fácilmente pues contenidos relacionados, por ejemplo una sugerencia. Luego también se puede aplicar con los LLMs, ¿no?, pues traducción automática para tener una versión automática, o sea, solo por dar así algunas ideas de cosas que se puedan hacer. Sí, agradezco la sugerencia, es magnífica.
excelente, y todo aquello que se pueda implementar que maximice la accesibilidad y la visibilidad de este recurso, pues es bienvenida. Claro, hay una limitación para hacer ese trabajo, donde se requiere pues el personal, aparte de la preparación y el conocimiento, pues el personal necesario para hacer eso. Ahora realmente en esta forma en que está el lenguaje natural, y hay que trabajar bastante con intuición, ¿verdad? Y con terminología, y depender exclusivamente del OCR. Estamos básicamente dependiendo completamente del OCR. Así que sí, a través de lo que estás proponiendo y de Wikidata para visibilizar estas fuentes, pues es la manera que podemos potenciar eso. Muchas gracias por la presentación. Solo una pregunta, la mía ya es relacionada con los metadatos, porque comentas que queréis hacer mayor difusión y uno de los medios o una de las fuentes que os había ocurrido es el tema de Wikidata, ¿no? Pero lo que he visto sí que lo tenéis publicado en la Biblioteca Digital del Caribe y en el Global Press Archive. ¿Cómo tenéis ahora mismo los metadatos almacenados? ¿Cómo tenéis pensado pasarlos a Wikidata? ¿Sería una manera sencilla de importarlos? Porque, por ejemplo, estoy viendo en la Biblioteca Digital del Caribe que me puedo bajar, por ejemplo, el MAR 21 XML. O sea, ¿los tenéis almacenados? ¿Solo el registro de revista, de los tomos, todos los artículos? ¿Qué metadatos tenéis? ¿De la revista, de los tomos y los artículos o solo de la revista? Por tomo. No, por número.